de Participación Ciudadana de San Luis Potosí les da la más cordial de las bienvenidas. Bajo la premisa de que la participación de las mujeres en política y en la construcción de las decisiones públicas es la puerta de entrada para garantizar el derecho a la igualdad y buscar el reconocimiento de otros derechos humanos en las democracias actuales, es que con fecha del 25 de mayo de 2017, el Instituto de las Mujeres del Estado, el Tribunal Electoral de San Luis Potosí y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana firmaron convenio para establecer las bases que dieron origen al Observatorio de Participación Política de las Mujeres de San Luis Potosí. A través del observatorio y de la Comisión de Igualdad de Género y Violencia Política de CEPAC, se han consolidado alianzas estratégicas con institutos políticos, instituciones académicas, dependencias públicas y con organizaciones de la sociedad civil para avanzar hacia la paridad sustantiva en el marco de la vigilancia y la exigencia por contar con espacios de participación y presencia libres de violencia y de prácticas discriminatorias contra las mujeres. Así, el día de hoy, al darles la bienvenida a la presentación del libro Logros y desafíos de la igualdad sustantiva, un enfoque multidisciplinario, y a partir de la experiencia de trabajo de las y los integrantes del observatorio, se puede afirmar que, por la igualdad sustantiva, los esfuerzos deben ser en colectivo, con alianzas, con sinergias y en plural. Para dar la bienvenida a este evento, me permito dejar en el uso de la voz a la maestra Laura Elena Fonseca Leal, consejera presidenta de este Consejo Estatal Electoral. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, mi más sincero agradecimiento por acompañarnos a la presentación de este libro, que es resultado del trabajo que ha venido llevando a cabo los integrantes del Observatorio de Género. Y por eso me da mucho gusto darles, en primer lugar, la bienvenida a ustedes, los miembros integrantes del Observatorio de Género, que participa este día en la concreción de uno de los proyectos editoriales en pro de la igualdad sustantiva y la prevención de la violencia política en contra de las mujeres. Doy la bienvenida a la consejera Dania Paola Rabel Cuevas, presidenta de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación, consejera del Instituto Nacional Electoral. Muchísimas gracias, sabemos que tuviste dificultades para llegar, pero agradecemos muchísimo, consejera, la participación en este evento. Sabedores también del gran esfuerzo que has realizado en la materia, y para la inclusión también, que es un tema que nos obliga a todos los mexicanos, pero en particular a todas las autoridades del país. Agradezco la presencia de Erika Gutiérrez, del Instituto de la Mujer, al presidente del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Y agradezco el acompañamiento de las diputadas Alejandra Valdés y Marta Barajas, quien participó también en este libro. Agradezco la presencia de los representantes de los partidos políticos. Muchísimas gracias por estar aquí. También en este libro participaron representantes de los partidos políticos, de varios de los partidos políticos, hombres y mujeres que le dedicaron un tiempo y que le dedican mucho tiempo a lograr esta equidad, esta participación. Agradezco a la regidora y funcionarios del municipio que participó también en este trabajo, particularmente a los miembros de las organizaciones de la sociedad civil que integran el observatorio.
Esto nos ha permitido identificar avances y desafíos pendientes en materia de género, que es una tarea prioritaria para la planeación de la política pública de nuestro Estado. Por eso los vuelvo a felicitar. Desde la reforma de la Ley Electoral de San Luis Potosí de 1923, que hacía posible que solo alguna de las mujeres potosinas votaran, al día de hoy, muchos años, 90 y tantos años, debemos reconocer el logro del derecho subjetivo que instrumenta y garantiza el acceso efectivo de las mujeres al ejercicio de sus derechos político-electorales. Con el empuje de la sociedad civil organizada y las instituciones comprometidas con el impulso de los temas de género, hoy contamos en todo el país y en San Luis Potosí con un acceso efectivo de las mujeres al ejercicio de estos derechos en la mitad de las candidaturas disponibles distribuidas en los bloques por calidad de votación alta, media y baja, al igual que los candidatos varones con alternancia horizontal y vertical, con suplencias del mismo género y en el contexto de la próxima implementación de la paridad sustantiva en todos los espacios e instituciones públicas. En el libro que hoy se presenta, se incluye una colaboración respecto de la postulación de mujeres integrantes de pueblos y comunidades indígenas en el proceso electoral 2018. Me da mucho gusto a quienes dieron esta colaboración que encamina los trabajos no solo de la paridad de género, sino también de la inclusión y de la ampliación de derechos. La ciudadanía misma está atenta más que nunca a la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones en el ámbito público, lo que pareciera que esos esfuerzos históricos y esos pasos dados en firme llegaron para quedarse y dan por concluida la lucha de las mujeres, habiendo alcanzado los fines que perseguían. Sin embargo, aun con todos los mecanismos instrumentados para garantizar condiciones de igualdad en la participación política de las mujeres, todavía existen espacios en los que, desde el quehacer diario del CEPAC, como autoridad administrativa electoral local de naturaleza permanente y en ejercicios de sus atribuciones, tiene mucho que hacer. Hablamos, por ejemplo, de concientizar a los ciudadanos, a los votantes, que todas las mujeres que son candidatas pueden ser también sujetas de ser electas para una presidencia municipal. Todavía nos falta que hacer, aunque del 2015 al 2018 se avanzó de 3 presidentas municipales de 58 a 16 presidentas municipales de 58, todavía estamos lejos de lograr la paridad en presidentas municipales. Habría que reflexionarlo y trabajar en este tema. Debemos alertar que con el incremento de la presencia de las mujeres en espacios públicos de toma de decisiones y en su participación política, aún hay obstáculos de violencia política que enfrentan las mujeres. En el texto que hoy se presenta, una de las participantes cita a Eufrosina Cruz Mendoza con lo siguiente: que nadie se ampare en la costumbre para violentar a una mujer, que nadie se ampare en la cotidianidad para decir, eso es lo que te toca. No, los usos y costumbres de nuestra comunidad son otra cosa, son nuestra fiesta, nuestra alegría, nuestra lengua materna, nuestra vestimenta, pero no la detención de la capacidad de una mujer para aportar al desarrollo de esta sociedad. La democracia exige la construcción de leyes que garanticen el derecho a la igualdad, no solo como una categoría legal, sino como un valor social de nuestro país y nuestro Estado. Por eso debemos seguir de frente en el combate de la violencia política y en el impulso de leyes y políticas públicas que nos permitan lograr una plena y efectiva igualdad sustantiva. Me permito reconocer el esfuerzo de todas aquellas mujeres que han hecho posible la existencia de cambios sustanciales en la vida política de nuestro Estado y que desde su labor como madres de familia, como funcionarias públicas, como integrantes de la sociedad civil, de la academia, de los cuerpos de seguridad, y doy la bienvenida a los representantes de los cuerpos de seguridad en nuestro país, porque ellas no solo… Los techos que ellas enfrentan son mucho más fuertes que cualquier otra podemos enfrentar en nuestra vida diaria.
Los invito, las y los invito a seguir impulsando políticas públicas, mejores leyes, que nos permitan seguir construyendo espacios de participación política y ciudadana cada vez más igualitarios, sin violencia, sin discriminación y con un trato digno. Reconozco a todos los que participaron en este libro nuevamente, porque son hombres, mujeres y de diferentes edades, con visiones diferentes, pero todos con un entendimiento pleno de lo que esto significa. Nos falta todavía mucho avanzar en derechos humanos, nos falta mucho avanzar en derechos políticos y nos falta que los ciudadanos, las autoridades entiendan de qué se trata esto. Por eso el trabajo que seguiremos llevando a cabo en San Luis Potosí, los órganos autónomos, los órganos electorales, de la mano de la sociedad civil organizada, del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para garantizar los derechos humanos y los derechos políticos, será incansable y no daremos tregua ni permitiremos espacios para un paso atrás. Muchas gracias. Enseguida queremos compartirles la proyección de un video que se ha preparado especialmente para esta ocasión. Hoy en día tenemos preparación y tenemos capacidad para desempeñar cualquier puesto público. Es notable que aquellas que dirigen puestos de tomas de decisiones impulsan la paridad en los espacios de su trabajo. Luchar en colectivo y luchar permanentemente creo que son lo más relevante que hemos alcanzado en el camino en la búsqueda de la paridad sustantiva. Hemos avanzado desde que se inició con la lucha de equidad de género y ahora reconocer que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y que podemos hacer ejercicio pleno de ellos. La postulación paritaria al 50-50 nos da justamente una idea de cuánto hemos avanzado en este tema. Ya están implementados en la legislación tanto federal como local. Ese es como un logro pues muy importante. Se logró la suma de esfuerzos para que se pudiera constatar dentro de esta legislación. Creo que es un logro bastante grande que ya estemos creciendo nosotros, estas generaciones, y estamos empezando a tomar puestos importantes, decisiones importantes. La que la ciudadanía pueda ejercer un derecho y materializar su derecho por una candidatura femenina es el primer paso para que las mujeres puedan ejercer realmente el poder desde la administración pública. Podemos avanzar aún más a través de los lineamientos para lograr acciones afirmativas que vayan más allá, ¿no? O sea, que las mujeres, si bien estaban participando en la vida activa laboralmente, estaban subrepresentadas en muchos espacios. Entonces, al tratar de acortar esta brecha, es necesario la implementación de estas nuevas normas que permiten a las mujeres irse acercando a la igualdad que se busca. De verdad es terrible que en la medida en la que avanzamos, en la que logramos colocarnos en los espacios que históricamente nos han sido negados, que desafortunadamente de la mano tenga que ir este tipo de violencias. El machismo sí es el fijarnos en qué género tienes para ver si puedes desarrollar una actividad laboral o una representación política. En el transcurso de llegar a ese puesto de elección popular o a ese puesto en la función pública, la mujer se vea pues atacada, maltratada, con actitudes, con comentarios que sin duda le impiden desarrollarse de manera plena en la vida política. A la profesionalización de los juzgadores y todo, el personal que engloba la institución. No nada más se consideraba a las mujeres como una escalinata y más si eran mujeres con discapacidad. Creo que es el cambio cultural de los votantes.
de las y los votantes. Entonces el principal obstáculo es identificar, visibilizar, señalar y desarraigar las prácticas y las estructuras patriarcales en todos los ámbitos todo el tiempo. Yo creo que todavía existe el machismo, todavía existe la misoginia, todavía se cree que la mujer no puede alcanzar la intensidad del trabajo del hombre. Es justamente las resistencias de la sociedad que se niegan a aceptar que las mujeres merecemos esos espacios, merecemos estar involucradas en las decisiones que nos afectan a nosotros, que nos afectan a nuestras familias, que afectan a nuestros hijos. El 42.4% las mujeres son pobres y el 4% son muy pobres. Esto implica que debemos entonces estar trabajando en políticas públicas. Los hombres también pasamos por eso, no. Los hombres pasan, sí, por violencia, pero una violencia diferente. La violencia que sufrimos las mujeres es única y exclusivamente por ser mujer. A ningún hombre se le violenta por esta razón. Es el desapego a sus roles de género. Es el desapego a toda esta costumbre, a toda esta forma de vida que la mayor parte de las mujeres hemos aprendido. Que no seamos obstáculos de nosotras mismas, que al contrario, que lo que sea el logro de una sea el logro de todas. Cambiar de actitud, cambiar de mentalidad, cambiar de cultura social, porque de esa manera vamos a poder entender que la visión de las mujeres, de las damas, es importante para una sociedad más justa, más equitativa. Es un trabajo profundo y estructural lo que nos hace falta. La desigualdad política y en los espacios públicos es una arista de un asunto que atraviesa todos los aspectos de la sociedad. Es por eso que los esfuerzos que se hagan deben realizarse en todos los ámbitos. En incluir la perspectiva de género a absolutamente todas las reformas que se hagan y no solamente que se reduzcan modificaciones jurídicas o modificaciones legales. Falta fortalecer los mecanismos de la denuncia de las mujeres que viven violencia política en razón de género. Creo que es la sensibilización que empieza a tener el juzgador ante los casos de violencia política. Siento yo que eso falta por hacer, romper lo que es el patrón mental de la mujer para que logre lo que es esa igualdad social y entonces así se pueda dar lo que es la igualdad sustantiva. Implementar en estas medidas que se están creando para disminuir los índices de violencia, el acompañamiento a las víctimas, que las personas que van a acompañar a estas personas tengan la capacidad, sean personas con una formación jurídica. Que es importante es que los lineamientos se inserten en la ley electoral, ahora en la reforma electoral del 2020. Que las personas conozcan cuáles son estas violencias, cómo se llaman, y entonces los hombres que las ejercen se puedan dar cuenta de que están siendo violentos, porque muchas veces hay un desconocimiento de que esas actitudes o esos frenos que algunos hombres o las mismas instituciones ponen al desarrollo político de las mujeres es violencia política. Nos falta creérnoslo. Nos falta creernos que realmente tenemos derecho a la paridad, que realmente tenemos derecho a la igualdad. Trasladar esta conciencia al quehacer cotidiano, todo el tiempo, todas las personas, hombres y mujeres. No desistir ante los cambios accionados, que al final es trabajo, sí, de mujeres que están en puestos de toma de decisiones, también de mujeres activistas, de mujeres defensoras de los derechos de otras mujeres. Hacer acciones de prevención, primero que nada, para que vaya disminuyendo la violencia o todos estos obstáculos que hacen o impiden a las mujeres alcanzar esta paridad. Más allá que por el hecho de que sean mujeres, porque son mujeres capaces, que se crean mujeres capaces para que realmente pueda llegar ese empoderamiento. Eso es lo más importante, que estén involucrados, que conozcan, que sepan cómo tratar a las personas que son víctimas en el entorno que se puede dar en la violencia política. Pues en la medida que tengamos más oportunidades de condiciones igualitarias, en este caso para participar en la política sin ser violentadas, pues desde luego que estaremos cada vez más cerca de que esa brecha de los 70 años sea cada vez más corta. Trasladar esa protección constitucional de la mujer
en el ámbito local y en la legislación electoral. Sino que sean continuos su participación, que no sea nada más porque se les obliga a los partidos a incorporar a las mujeres, sino que sea una decisión autónoma de las mujeres en participar y también de los partidos incluirlas como reales representantes que están dispuestos a lograr cambios significativos en la sociedad. Construyamos, defendamos los espacios y los ocupemos todas las mujeres para estar realmente representadas, las mujeres urbanas, las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad, las mujeres trans. Sigue siendo responsabilidad de todos hasta que no logremos que esta sociedad sea absolutamente paritaria. El hecho de que hombres y mujeres comprendamos cuáles son nuestros derechos y que ambos somos personas y que ambos tenemos derechos y que ambos tenemos obligaciones, pero desde un punto de vista paritario. Y que los hombres entiendan que no se les está quitando absolutamente nada, simplemente estamos en una justicia social histórica donde tenemos que participar juntos, sí o sí. Yo creo que ahí está la clave en la familia, educar en la prevención para poder lograr una sociedad más justa, más igualitaria y más democrática. Es importante educar desde las escuelas, desde las instituciones, desde las universidades, porque estamos hablando de 7.000 años de patriarcado y estamos hablando de 60 años de perspectiva de género en México. A continuación, me permito presentar a quienes nos harán favor de llevar a cabo la presentación formal de esta publicación y les invito asimismo a que dispongan de sus lugares en la mesa que se ha destinado para ello. Agradecemos encarecidamente y contamos con la presencia de la maestra Dania Paola Rabel Cuevas, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Saludamos también a la licenciada Erika Velázquez Gutiérrez, directora del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí. Agradecemos asimismo la presencia del licenciado Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Modera esta mesa la maestra Denise Adriana Porras Guerrero, presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Y sin más preámbulo, les dejo con nuestras invitadas y nuestro invitado. ¿Está prendido? Ya. Hablar de feminismo hoy resulta peligroso. Es para muchos signo de radicalismo o por lo menos un motivo de estigmatización. Otro más para las mujeres. Para todas aquellas que estamos amargadas y no encontramos nada mejor que hacer. Pero las cifras no mienten y son frías. El trabajo no remunerado de las mujeres en sus hogares equivale al 17.5% del Producto Interno Bruto. El de los hombres, el 5.8%, según datos del INEGI. 8.1 millones de mujeres casadas o unidas, un 30.5%, vivieron algún incidente de violencia de pareja en los últimos 12 meses. El 25.3% de las mujeres de 15 años y más que no asisten a la escuela no cuenta con ingresos propios. En el caso de los hombres, el porcentaje es solo de un 5%. Desde el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado, que me honro en presidir, concebimos la idea del libro que hoy se presenta como un esfuerzo por visibilizar la lucha de todas y todos aquellos que han creído e insistido
en construir un mundo más igualitario y más justo para las mujeres. Las y el comentarista que hoy nos acompañan son aliados estratégicos en esta lucha, en la que han perseverado cada uno desde sus trincheras para promover y proteger los derechos de las mujeres. Bienvenidas todos y todos. Daremos inicio a esta presentación con la intervención de nuestra invitada de honor, la consejera Dania Paola Rabel Cuevas. Y antes de leer la síntesis curricular de la consejera, tengo que hacer patente no solo el agradecimiento por parte del OPRE y del Observatorio por aceptar esta invitación, sino también nuestro reconocimiento a su compromiso por estar siempre presente y colocar en la agenda pública desde su encargo las cuestiones de género. Gracias, consejera, por respaldar y creer en este proyecto. La maestra Dania Paola Rabel Cuevas es licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En la actualidad se desempeña como consejera electoral en el Instituto Nacional Electoral, en donde promovió la creación de la primera Comisión de Género en la historia del INE, otrora IFE, convirtiéndose en la primera presidenta de la Comisión de Igualdad y No Discriminación. Previo a su presente encargo, fungió como consejera electoral del anteriormente denominado Instituto Electoral del Distrito Federal, en el cual integró la Comisión Provisional para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos. En el ámbito académico ha colaborado en diferentes publicaciones nacionales, entre ellas el libro El Camino del Empoderamiento Político de las Mujeres, una experiencia de gestión desde el IEDF, con el ensayo Nosotras construyendo la igualdad. Además, ha escrito diversos artículos vinculados con temas de paridad de género y violencia política contra las mujeres por razón de género. Ha disertado en varias mesas de trabajo, conferencias magistrales, seminarios y talleres sobre estos temas. Una de las principales participaciones ha sido el intercambio de experiencias entre Bolivia y México sobre la participación política de las mujeres sin acoso ni violencia llevado a cabo en La Paz, Bolivia. Adicionalmente, por invitación de la Organización de los Estados Americanos, participó como observador especialista de género en la misión de observación electoral en las elecciones municipales de la República de Paraguay. En este año participó en el Parlamento Abierto sobre Violencia Política de Género que organizó la Cámara de Diputados y Diputadas, foro en el que se recolectaron y sistematizaron diversas experiencias y conocimientos sobre el tema, con la finalidad de crear una ruta para realizar modificaciones legislativas en el ámbito electoral. Consejera, bienvenida a su casa. Tiene el uso de la voz hasta por 15 minutos. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Comienzo ofreciéndoles una disculpa por la tardanza. La verdad es que el aeropuerto de la Ciudad de México ya es muy poco funcional, por decirlo de manera elegante. Es muy difícil lograr salir, entonces, pero bueno, salimos con un retraso y eso provocó que yo arribara tarde con ustedes. Una disculpa muy encarecida y muchas gracias por su paciencia. Comienzo también agradeciéndole, pues primero a la consejera presidenta del OPLE de San Luis Potosí, muchísimas gracias por la invitación, a la maestra Laurelena Fonseca, gracias, y desde luego a la maestra Denise Porras, que realmente ella fue la organizadora de esto, ella estuvo, debo decirlo, atrás de mí en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, en todos los eventos donde me encontraba, me decía, tenemos que hacer la presentación de este libro que está recopilando las experiencias de San Luis Potosí y ya por fin lo logramos concretar el día de hoy y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Desde luego también saludo particularmente a quienes me acompañan en la mesa, a la maestra Erika Velázquez Gutiérrez, directora del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, y al licenciado Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar en la misma mesa que ustedes y gracias a todas las personas presentes en el auditorio que van a estar aquí en la presentación de este libro. Comienzo destacando algo que nos dice la consejera electoral Denise Porras en la presentación de la obra. Ella dice en la introducción: este libro es un testimonio de la coordinación de esfuerzos que además se enriquece con la multiplicidad de enfoques. Y creo que eso es una de las grandes ventajas que nos ofrece esta obra, que efectivamente está recopilando la visión de autoridades, de partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil sobre un mismo tema. Entonces, la persona lectora puede tener distintas perspectivas de cómo se ha dado la participación política de las mujeres específicamente en el estado de San Luis Potosí y cuáles son los retos que van a enfrentar para los siguientes procesos electorales, qué se tiene que hacer todavía con relación a este tema. Creo que eso enriquece muchísimo esta obra porque bien dicen por ahí que todo depende del cristal con el que se mire, entonces podemos ver las diferentes visiones sobre un mismo tema
para poder llegar a lo mejor al mismo objetivo. Pero ¿qué nos están ofreciendo las personas que muchos de ellos también son sujetos obligados, como pueden ser los partidos políticos, para promover la participación política de las mujeres? Por cuestión de tiempo no voy a poder referir a todos los ensayos que componen esta obra, solamente algunas partes que quiero compartir con ustedes para incentivar la lectura de la misma. Espero que lo logre porque honestamente vale la pena. Nos dice la consejera presidenta de el OPLE de aquí de San Luis Potosí. Ella destaca que en enero de 1923, cuando el Congreso potosino discutía la iniciativa de reforma a la ley electoral que había propuesto el entonces gobernador Rafael Nieto, el diputado Santos Alonso expresó lo siguiente: ¿qué podrías esperar de una mayoría más analfabeta todavía? Porque es sabido que en la mujer hay más analfabetismo que en el hombre, sabiendo que la mujer, si no en todo el mundo, cuando menos en México, la inmensa mayoría, la regla general, pertenece al clero. Por otra parte, la mujer potosina no está solicitando esto, entonces, ¿por qué se lo vamos a dar? Creo que esta frase es completamente representativa de lo que se han enfrentado las mujeres para poder incursionar en el ámbito político. Primero, les achacan analfabetismo, cuando lo cierto es que, una de las mayores exigencias de las mujeres en el siglo pasado era poder tener acceso a la educación superior. Estamos hablando sí de analfabetismo que no tiene que ver tanto con la educación superior, sino con educación básica, pero también se enfrentaban a algo cultural. En muchas familias se decía, pues ¿para qué voy a mandar a las mujeres a estudiar si van a terminar casándose? ¿Qué caso tiene que invirtamos tiempo, dinero y esfuerzo en que ella se prepare? Entonces, estábamos en un ciclo de violencia. No les permitían estudiar y entonces después les achacaban eso, que también estaban vulnerando sus derechos humanos para no permitirles que incursionaran en la política. Y esto se dice tan solo en esa primera frase del diputado. Luego decía, no, es que además pertenecen al clero. Entonces dices, bueno, las están excluyendo porque piensan que son muy conservadoras y que entonces van a fomentar un voto conservador. Pero si estamos viviendo en una democracia, tenemos que darle cabida a todas las voces, no nada más a quienes piensen como nosotros. Eso también era una violación al sistema democrático. Otra cuestión, creo que el pensar que van a fomentarse o se iba a fomentar un voto conservador si se le daba el derecho a votar a las mujeres, pues también trae esta idea subyacente de que las mujeres somos muy manipulables y entonces pues le íbamos a hacer caso nada más a lo que dijera el párroco de la iglesia y se daba por sentado que entonces iba a votar como se ordenara desde la iglesia. Y creo que aquí viene como el argumento rey que seguimos escuchando todavía hasta nuestros días. Decía el diputado, es que ¿por qué les vamos a dar algo a las mujeres potosinas que no están pidiendo? Ese argumento es una cosa espeluznante que ha sido el pretexto para no reconocer los derechos de las mujeres de forma constante. Cuando se emite la Constitución de 1917, si nosotros leemos el diario de debates, ¿qué eran lo que decían los constituyentes para no reconocer el derecho de las mujeres a votar y ser votadas? Justo lo que decían era esto, decían, bueno, pues es que las mujeres no quieren, la verdad es que no han demostrado ningún interés por incursionar en la política, entonces, ¿por qué les vamos a dar este derecho si ni siquiera les interesa? Claro, hacían caso omiso de que había habido 2 congresos feministas a nivel nacional en donde una de las mayores exigencias era que se reconociera el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Pero luego dices, a lo mejor ya pasó mucho tiempo, ya superamos eso. Cuando se hace la reforma constitucional de 2014 y se establece en el artículo 41 constitucional el principio de paridad de género en las postulaciones, pues lo implementamos por primera vez en las elecciones de 2015. Y salieron varios políticos a decir, ¿cómo vamos a cumplir con postulaciones paritarias si las mujeres no quieren participar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Las vamos a ir a sacar de sus casas para que a fuerzas las postulemos? Otra vez el mismo argumento. Eso es una mentira. Las mujeres lo han demostrado a lo largo de la historia. Hemos estado luchando de forma constante para poder incursionar en los espacios públicos, en los espacios de toma de decisiones. Sin embargo, es un pretexto que hasta nuestros días se sigue utilizando, por muy aberrante que nos parezca. Luego, hay algo que me llamó mucho la atención y que la verdad esto ya lo comento como para el anecdotario,
En el efímero espacio en el que se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en San Luis Potosí en 1923, que duró más o menos hasta 1925, hasta que después ya se reconoció a nivel federal, había una restricción muy peculiar, aún para las mujeres que sí se les permitía votar y ser votadas. Decía, las mujeres que formen parte de asociaciones religiosas y las asiladas o educadas en colegios regenteados por miembros de esas asociaciones no tendrán derecho al voto. La verdad es que si siguiéramos pensando así, pues entonces pues todas las personas, las mujeres egresadas como yo, de la Salle o de la Ibero o de la Anáhuac, pues no podríamos votar por haber estudiado en una universidad que es administrada pues por personas religiosas. Es así de absurdo. La verdad es que ahora nos causa gracia, pero así de absurdas eran estas restricciones. La consejera presidenta también, en el ensayo que hace para el libro, comenta cómo ha sido la evolución normativa para fomentar la participación política de las mujeres. Esto a mí me resulta muy enriquecedor porque puede reflejar perfectamente pues todas las barreras que han tenido que sortear las mujeres para poder estar de forma efectiva en los espacios públicos. Por ejemplo, comenzamos con el reconocimiento de los derechos de las mujeres a votar y ser votadas a nivel federal en 1953, un derecho que pueden ejercer por primera vez en 1955. La verdad es que vemos ahí que pasan un poco más de 3 décadas para que empieza a haber otras acciones, otras cosas que estaban exigiendo las mujeres. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque después de que se reconoce el derecho de las mujeres a votar y ser votadas a nivel federal, pues la verdad es que se quedaron muy tranquilas, dijeron ya tenemos igualdad en las leyes, es cosa de esperar a que pase el tiempo y poco a poco vamos a ir llegando a los cargos públicos, pero eso no ocurrió así. Pasaron años, pasaron décadas y las mujeres prácticamente no estaban en los puestos de tomas de decisión, en los cargos públicos políticos. Entonces, pues dijeron, ¿qué vamos a hacer? Hay que decirle a los partidos políticos que postulen a más mujeres, porque nada más están postulando a hombres. Los partidos políticos primero se comprometieron, dieron su palabra de que iban a postular a más mujeres. Esto no ocurrió así y entonces en 2002 lo que pasó fue que se tuvo que hacer una cuota de género acompañada de una sanción en caso de incumplimiento para que los partidos al menos postularan al 30% de sus postulaciones que fueran para mujeres. Después de eso, vemos que en 2008 pues, se hace una segunda modificación, una acción afirmativa más para que postulen por lo menos al 40% de mujeres y si no lo hacen, pues que se les sancione. Cuando nosotros vemos esto, también vemos que paralelamente se van dando actos de simulación para que esto no se concrete. Entonces, cuando los partidos políticos tenían que postular a más mujeres, pues ¿por qué no se les ocurre de, bueno, vamos a ver para la Cámara de Diputados y Diputadas, ponemos a las mujeres ahí como propietarias, que lo revise la autoridad, estamos cumpliendo con la cuota, pero una vez que llegan al cargo, las hacemos renunciar para que todos los hombres asuman esa posición. ¿Qué otra cosa también vimos en este periodo de cuotas? Que de repente pues las mujeres eran postuladas pero nunca ganaban, era muy difícil que ganaran. Les preguntábamos a los partidos políticos y ellos decían, es que son bien malas candidatas, la verdad, y además ni siquiera las propias mujeres quieren votar por mujeres. Qué extraño, cuando analizamos más, digamos minuciosamente qué era lo que estaba ocurriendo, nos damos cuenta que mandaban a todas las mujeres a los lugares donde los partidos políticos no ganaban, a distritos perdedores, a municipios perdedores. Entonces tuvimos que tomar una acción adicional más y revisar bloques de competitividad para que no nada más mandaran a las mujeres a los lugares donde no solían ganar los partidos políticos, sino se mandaran equitativamente hombres y mujeres. Pero así hemos visto estas resistencias. Si nosotros realmente podemos voltear a ver todo lo que ha suscitado que se generen estas normas, nos podemos dar cuenta que sí tenemos igualdad formal, pero no tenemos una igualdad material. Hay muchas resistencias todavía para que las mujeres incursionen en el ámbito político. Por eso me parece muy valioso que se haga este tipo de recopilaciones porque nos hace recordar todo lo que nos ha costado para llegar a lo que tenemos ahora y que desde luego todavía no es suficiente. Y diciendo que todavía no es suficiente, retomo también lo que nos dice la consejera presidenta con relación a la integración de los ayuntamientos. Ella dice, en 2015, 3 de los 58 ayuntamientos del estado fueron encabezados por mujeres presidentas municipales, esto es, menos del 5.2% de las alcaldías disputadas.
2018, 16 mujeres resultaron electas como presidentas municipales, 28% del total de las presidentas municipales del Estado. Sin duda es un aumento sustancial que se tiene que reconocer, pero no es suficiente. Estamos todavía muy lejos de la paridad y la pregunta es, si se están postulando de manera paritaria a hombres y mujeres para estos cargos, ¿por qué no están llegando las mujeres? Es algo que incluso ya ha llamado la atención de ONU Mujeres. Hizo un estudio en donde nos da algunos indicios de qué es lo que puede estar ocurriendo. Dentro de los hallazgos que destaco de ese estudio mencionan a mujeres que en los municipios con mayor población, los más grandes, es más difícil que se vote por mujeres. Y también que en los municipios donde hay un mayor índice de escolaridad es más fácil que se vote por mujeres. Es algo que tenemos que replantearnos, qué es lo que está pasando, qué es lo que está provocando que no lleguen las mujeres al ámbito ejecutivo a nivel municipal y también en las gubernaturas. En toda la historia de México únicamente hemos tenido a 9 gobernadoras, eso contando a la gobernadora de Puebla, que como falleció realmente gobernó menos de un mes, y a 2 gobernadoras interinas, una en el entonces Distrito Federal, la jefa de gobierno Rosario Robles, y otra en Yucatán, que también fue interina, Rosa María Sauri. Entonces, realmente no hemos tenido prácticamente gobernadoras. En San Luis Potosí nunca han tenido una gobernadora, pero además no solamente es eso, no es que a lo mejor la gente no esté votando por las mujeres para ser gobernadoras, sino que los partidos políticos no las están postulando. En las elecciones de este año, en donde se renovó la gubernatura en Puebla y en Baja California, no se postuló a una sola mujer para ese cargo. En las elecciones de 2018, donde se renovaron 9 gubernaturas, se postularon a 39 candidatos frente a 11 candidatas. De esas 11 candidatas, 5 se concentraron en la Ciudad de México. Por lo tanto, hubo muchas entidades federativas en donde no se postuló a ninguna mujer. Me parece que a la luz de la reforma que establece la paridad en todo que se dio este año, debemos de pensar cómo le vamos a hacer para que se postulen a mujeres para el cargo de gobernadora. Yendo también ya al ensayo que hace la maestra Erika Velázquez, directora general del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, ella nos narra los sucesos que hicieron posible que existiera el Instituto de las Mujeres como lo conocemos el día de hoy. Eso me parece muy relevante porque nos lleva a una pregunta automática: ¿por qué es necesario que tengamos un instituto de las mujeres? Y la respuesta es muy sencilla, porque necesitamos una institución que se dedique a revisar que haya acciones para erradicar la discriminación en contra de las mujeres y por ende al respeto a sus derechos humanos. Tenemos que reconocer que el tema de la perspectiva de género es transversal, por ende debe haber una institución que revise que en las medidas que se tomen en el Estado, pues realmente se esté transversalizando la perspectiva de género y por eso la relevancia de estas instituciones. La maestra Erika dice algo que creo que es el reto que tenemos por venir. Habla de cuando en una misma persona confluyen distintas condiciones que la hacen más susceptible a la discriminación. ¿Qué pasa con una mujer indígena, que a lo mejor también es pobre? ¿Qué pasa con una mujer con discapacidad o una mujer trans? En estas personas confluyen condiciones que las hacen más vulnerables a sus derechos. Tenemos que hacernos cargo de esta interseccionalidad. ¿Qué hicimos, por ejemplo, en el Instituto Nacional Electoral? Cuando nosotros establecimos la cuota indígena para que los partidos políticos en los distritos donde hay más población indígena postularan a personas indígenas, dijimos, no vamos a establecer o no vamos a revisar el principio de paridad de manera integral por todas las postulaciones como ordinariamente se hace, sino vamos a focalizarlo también para estas postulaciones de personas indígenas para garantizar que también postulen a mujeres indígenas, porque pensamos, sabiendo que suelen ser más discriminadas las mujeres indígenas que los hombres, seguramente lo que va a pasar es van a cumplir con el principio de paridad en el resto de postulaciones y aquí prácticamente me van a postular a nada más hombres indígenas. Entonces lo focalizamos y creo que medidas como esas tenemos que tomar cuando nos demos cuenta que hay una persona en donde confluyen diversos motivos por los cuales puede ser discriminada en un momento específico. Destaco también de la maestra Yolanda Pedrosa, presidenta del Tribunal Estatal Electoral, que dice:
Las prácticas de violencia política contra las mujeres por razón de género son un fenómeno más visibilizado e intensificado. Sin duda alguna, esto es cierto, pero no podemos olvidar que la violencia política contra las mujeres por razón de género siempre ha existido. No es algo novedoso, no es algo que surgió con la reforma constitucional de 2014 que estableció el principio de paridad de género en las postulaciones. Y aquí en San Luis Potosí creo que tienen justo uno de los primeros registros de violencia política contra las mujeres en razón de género. Cuando incursionan las mujeres en la política, siempre, desde tiempos memorables, se ha dado una violencia específica en su contra. El caso que me refiero que ocurrió en San Luis Potosí fue el de Elvia Carrillo Puerto. Elvia Carrillo Puerto, junto con otras 2 mujeres, fueron las primeras diputadas locales en Yucatán. Realmente les duró muy poquito el gusto porque asesinaron al hermano de Elvia Carrillo Puerto, que era el gobernador, entonces anularon la elección donde ellas resultaron electas. Hasta ahí dije, no me parece que pueda encontrar yo elementos para decir que se trata de actos de violencia política contra ellas por razón de género, más bien había un ambiente político adverso que hizo que ellas tuvieran que dejar este cargo. No obstante, Elvia Carrillo Puerto se traslada a San Luis Potosí porque también se permitía a las mujeres votar y ser votadas, hace campaña para ser diputada en el Congreso, gana, resulta electa, pero nunca la dejan tomar posesión del cargo y lo que le dicen es, como no se reconoce el derecho de las mujeres a ser votadas a nivel federal, pues entonces tú no puedes ser diputada aunque hubieras ganado y reforman la ley electoral local para que a ninguna otra mujer se le vuelva a ocurrir otra vez esa blasfemia de volverse a candidatear para un cargo público. Entonces, para mí, eso sí es un acto de violencia política contra ella por razón de género, porque no la dejaron ocupar el cargo por el hecho de ser mujer. Por eso no dejaron que ella ejerciera ese derecho político y creo que se convierte en uno de los primeros registros de violencia en contra de una mujer, de violencia política por razón de género. Esta siempre ha existido cada que una mujer quiere incursionar en el espacio político. Hay que reconocer, sí, que ahora tenemos más herramientas para poderlas identificar, las sabemos nombrar, la podemos denunciar y también como una cuestión natural, si gracias al principio de paridad de género y a las acciones afirmativas que se han tomado por las autoridades administrativas electorales, más mujeres están en cargos públicos, pues naturalmente vamos a ver más casos porque siempre se da esto en contra de las mujeres que están en el ámbito político. Para terminar, quiero destacar el ensayo de la maestra Fátima Hernández de Educación Cívica y Ciudadanía AC. Ella hace un análisis muy interesante de cómo está la presencia femenina en la administración pública de San Luis Potosí y dice, da un dato que me parece en principio muy alentador. El 65% de los lugares es ocupado por mujeres. La verdad es que uno lee eso y dice, vamos muy bien. Pero después inmediatamente uno se desanima porque nos damos cuenta que casi no hay mujeres en los cargos de toma de decisiones. Y eso me hizo recordar un artículo que leí en Proceso hace ya como 15 años, en donde decía, la justicia tiene cara de mujer, porque la mayor parte de las personas que laboran en el ámbito judicial son mujeres. Uno estaba muy contento cuando leía eso, pero después te das cuenta que casi todos los cargos que tenían mujeres eran cargos administrativos, de secretarias, y no es que esté mal, pero ese tipo de cargos refuerzan un rol de género en donde las mujeres nada más estamos para servir, para pasar el café, y se nos excluye de los cargos de toma de decisión. Veía yo en ese artículo del Poder Judicial que conforme más iba escalando en la jerarquía, pues entonces iba habiendo menos mujeres juezas, menos mujeres magistradas, y es algo a lo que nos seguimos enfrentando hoy en día. Por eso la relevancia de la reforma constitucional que se hizo este año para garantizar paridad en todos los ámbitos, en el ámbito ejecutivo, en el ámbito judicial y también en los órganos autónomos, constitucionalmente autónomos. Hace un hallazgo la maestra Fátima que quiero compartirles y con esto cerraría. Dice, en las instituciones que dirigen las mujeres existe paridad de sueldos. Esto me parece bien relevante porque creo que las mujeres desde luego no queremos eliminar a los hombres de los espacios públicos, no queremos pasar por encima de sus derechos.
Lo único que queremos y que se demuestra con este hallazgo es tener exactamente los mismos derechos, ejercer los derechos como los ejercen los hombres en igualdad de condiciones. Muchas gracias. Gracias, consejera, por la enorme claridad de sus argumentos. Toca ahora el turno de la maestra Erika Velázquez Gutiérrez, directora general del Instituto de las Mujeres. Amiga querida, muchas gracias por estar aquí. Me permito compartirles primero una breve semblanza curricular. La maestra Erika Velázquez Gutiérrez nació en la ciudad de San Luis Potosí, por lo que hace su trayectoria académica, estudió la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde obtuvo el grado de abogada en el año 2001. Posteriormente, cursó la maestría en Derecho Constitucional de Amparo en la Universidad Iberoamericana en la ciudad de León, Guanajuato. Cuenta con diversos diplomados y cursos en Defensa Constitucional, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derechos Humanos y Perspectiva de Género. En lo referente a su trayectoria profesional, incursionó en la Administración Pública desde el año 2000, prestando sus servicios en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Gobierno del Estado. Más tarde, en el año 2002, fue designada como secretaria de Estudio y Cuenta de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, cargo que ocupó hasta ser nombrada secretaria técnica del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado en el año 2005. En el año 2013 se integró al Gobierno Federal para fungir como asesora del Comisionado de la Policía Federal hasta el año 2015. Desde septiembre de 2015 funge como directora general del Instituto de las Mujeres del Estado y forma además parte de la Junta Directiva del Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Tiene usted el uso de la voz, maestra. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Ya la maestra Dania nos dio una muy buena exposición sobre los contenidos del libro que se está presentando el día de hoy. Muchas gracias, maestra Dania, por acompañarnos. De verdad que es un honor que esté en San Luis Potosí. Sea usted más que bienvenida. Agradezco desde luego a la licenciada Laurelana Fonseca, presidenta del CEPAC, la anfitrionía para que estemos el día de hoy presentando este libro y bueno, también para todas las sesiones que se han venido desarrollando del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en lo que va de este año y del año anterior. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, desde luego, a mi amiga Denise Porras, una mujer que ya bien la describía la maestra Denise, muy entusiasta, muy tenaz, y que logró que el día de hoy tengamos aquí el libro y que además esté presentándolo la maestra Dania. De verdad, muchas gracias, Denise, y aprovecho para felicitarte por la buena gestión que hiciste al frente que has hecho al frente del Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Muchas felicidades. Y saludo también con mucho gusto a mi amigo, el maestro Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien además de ser un amigo personal, reconozco que es un gran aliado en todos los temas de género. Muchas gracias. Y pues bueno, desde luego a todas las personas integrantes del observatorio y que el día de hoy están aquí y a quienes escribieron también, nos apoyaron a escribir este libro, mi reconocimiento, mi aprecio. De verdad que es bien importante que toda esta experiencia que tenemos documentada, pues quede justo impresa en este libro que estamos presentando el día de hoy, que tengo entendido se va a entregar un ejemplar, Presidenta, a cada una de las personas que estamos aquí. De verdad que, como lo decía la maestra Dania, este libro tiene anécdotas que sí nos entusiasman, pero también otras que nos hacen ver cómo históricamente hemos venido luchando en contra de un sistema patriarcal en el que vivimos. A mí también me llamó mucho la atención el artículo de la maestra Laura Fonseca, donde narra cómo un diputado se oponía a que las mujeres pudiéramos votar. De verdad, es terrible porque además en los requisitos se ponía justo eso de, bueno, les vamos a dar, además como si fuera una concesión, no un reconocimiento de un derecho, les vamos a dar el voto, pero únicamente a las que no sean analfabetas y que no hayan estado en algún culto religioso. Y este requisito no se pedía para los hombres, es decir, nada más para las mujeres. De verdad, era terrible, pero más terrible es que este discurso discriminatorio sigue el día de hoy presente en nuestro estado y en nuestro país. Miren, yo justo leyendo el libro, bueno, como bien les digo, viene todo este antecedente histórico de cómo llegamos a el día de hoy a tener el derecho reconocido a votar y a ser votadas. Eso recientísimo, el de hacer votadas en igualdad de condiciones,
Pero lo cierto es que hemos visto que esto se ha ganado con la lucha de las mujeres organizadas, primero en las calles, las que salieron a pedir los mismos derechos y que hoy siguen saliendo a pedir que las mujeres tengamos los mismos derechos y en este caso los derechos político-electorales, y desde luego también con las mujeres que desde distintas instituciones hacemos sinergia para que nuestros derechos se sigan respetando, pero es muy desmotivante el seguir escuchando comentarios misóginos y machistas en distintos espacios donde dicen las mujeres no quieren, justo era algo que decía la maestra Dania, lo que pasa es que las mujeres no quieren participar, y esto no se decía antes, se sigue diciendo, a mí me toca escucharlo desafortunadamente muy seguido, y en muchos espacios, en muchos partidos, incluso, y esto lo he comentado en algunas mesas, su servidora milito en un partido político, y también ahí hemos escuchado este tipo de comentarios discriminatorios, de que las mujeres no queremos participar, o peor aún, que no estamos preparadas. Y yo he contado esta anécdota un par de veces, de que a mí la verdad me da mucho coraje, y lo externo, porque en el partido en el cual milito las mujeres están preparadas, y sé que en los demás también, y tan lo están que, bueno, a mí me tocó en un diplomado que tuvimos en nuestro partido, que veía cómo las mujeres de la zona huasteca de Tamazunchale tomaban un autobús en los viernes, porque los diplomados que tomábamos era el sábado en la mañana, entonces tomaban en la noche del viernes un autobús para estar viajando toda la madrugada, llegar a la capital del estado, comerse un lonche y poder irse a clase. Pero se sigue diciendo que las mujeres no estamos ni capacitadas ni interesadas. Yo creo que ese tipo de actos demuestra el interés que las mujeres hemos tenido siempre, y que se nos haya negado históricamente el participar es otra cosa. Que si se nos siga denostando es terrible. Entonces, bueno, yo les invito a todas y a todos que, además de leer este libro que les va a dejar muchas herramientas para conocer más el tema de la participación política de las mujeres, pues sepamos a qué es a lo que nos enfrentamos, el porqué de las acciones afirmativas, el porqué incluso la existencia de un instituto de las mujeres del Estado, que lamentablemente a mí me lo han preguntado a veces a manera como de bromita, ¿y por qué no hay un instituto de los hombres? Y ustedes como ¿por qué si tienen un instituto? Bueno, pues porque según la ONU en México faltan 70 años para que existan verdaderas condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. Y ese desde luego es nuestro principal reto, reto que no vamos a superar solas desde los institutos o secretarías de las mujeres, sino que lo vamos a superar de manera coordinada con toda la sociedad civil y desde luego con las instituciones. Entonces, en ese sentido, bueno, pues sabemos que tenemos muchas resistencias a las que nos seguimos enfrentando. Yo les invito de verdad también a que leamos todas las estadísticas que presentan, también el capítulo de la maestra Fátima Albizu es de verdad muy interesante. Desde la sociedad civil se están haciendo grandes trabajos, particularmente en EDUCIAC me ha tocado ver de cerca y trabajar incluso algunos proyectos, y este no es la excepción, el de violencia política en contra de las mujeres, y pues bien lo decía la maestra Dania, ¿no? Tenemos sí ya una participación en las instituciones de más del 60%, pero sucede mucho que los cargos directivos no están ocupados por mujeres. Esto va a cambiar, está cambiando paulatinamente. Recordemos que tenemos la reforma reciente que nos obliga a que tengamos paridad en todos los espacios, y bueno, pues aún con las resistencias que hay todavía y que seguimos viviendo a que esa reforma sea una realidad, pues tenemos que estar pugnando y tenemos que estar vigilantes desde nuestras distintas trincheras, particularmente desde el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, para que sea una realidad que no sea una igualdad que se quede nada más en la ley, sino una igualdad en los hechos, una igualdad sustantiva. Y bueno, no sé si tengo un poquito más para extenderme, maestra. Bueno, muy bien. Por otra parte, desde luego, resaltar la participación, tuvimos la participación de una diputada, donde también se enfrentan, hoy tenemos un congreso ya casi paritario en el estado de San Luis Potosí, pero también se enfrentan y se han enfrentado a violencia política desde que desean ser candidatas. Platicando con algunas de ellas y de todos los partidos, insisto, me han comentado
que a muchas se les dice, es que tú vas por ser mujer, o es que qué injusto, incluso hasta injusto, ¿no? Que se le vaya a quitar el espacio a un hombre para que lleguen las mujeres. De verdad, a mí me da mucho gusto ver a las mujeres participando muy activamente en el Congreso del Estado, pero también en distintos espacios. En San Luis Potosí, si bien hay mucho por hacer, tenemos nada más 16 presidentas municipales, el trienio pasado únicamente 3, pero lo cierto es que, bueno, tenemos un Supremo Tribunal de Justicia que ya es paritario y pues que esperamos que se siga respetando esta paridad en todos los espacios. Yo dejaría hasta aquí mi comentario para no extenderme más y que nuestro colega, el maestro Jorge Andrés López Espinosa, continuara con lo que falta de exponer del libro, pero de verdad mi reconocimiento, maestra Denise, de verdad muchas felicidades y muchas gracias, querida Dania, por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, maestra, por su participación. Procedemos entonces a la intervención del licenciado Jorge Andrés. Me voy a permitir también compartirles una breve reseña curricular. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuenta con estudios de maestría concluidos en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo por la Universidad Iberoamericana Campus León, diplomado en Derechos Humanos, Seguridad Pública y Procuración de Justicia por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como un diplomado en Derecho Procesal Constitucional por el Instituto de Administración Pública de Querétaro. En estudios internacionales es especialista titulado en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha y el Centro de Derechos Humanos, así como también cuenta con un diplomado en Derecho Constitucional Latinoamericano en la Universidad de La Habana, Cuba, en su Facultad de Derecho. Con cerca de 100 participaciones a nivel estatal, nacional e internacional, con ponencias y conferencias sobre la experiencia en derechos humanos, en su trayectoria profesional tiene 18 años de trabajo ininterrumpido en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre los que destacan: de enero 2001 a enero 2005, abogado adscrito a la primera Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De enero 2005 a marzo 2010, visitador adjunto de la primera Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y encargado provisional de la primera Visitaduría en julio de 2006. De marzo 2010 a mayo del mismo año, fue encargado provisional de la tercera visitaduría de la misma comisión. Asimismo, del 10 de mayo de 2010 a la fecha, es primer visitador general de la comisión a cargo de la primera visitaduría general, ratificado por el actual Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es, además, un aliado invaluable en las cuestiones de género y de lo del observatorio, y es una fortuna que nos acompañe. Tiene usted el uso de la voz, presidente. Gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Agradezco desde luego a la maestra Laura Elena Fonseca Leal, presidenta de este Consejo Electoral. Por supuesto, un gusto estar el día de hoy compartiendo la mesa con la maestra Dania Paola. Muchas gracias por estar aquí en San Luis Potosí. Desde luego con las compañeras aliadas, la maestra Denise, la maestra Erika. Y quisiera saludar a algunas compañeras que vemos por acá, que han sido también impulsoras de el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Saludo a la diputada Marta Barajas, que está por allá del Partido Nueva Alianza, a la diputada Alejandra a Valdés, a la maestra Bernarda, a la exdiputada Marta Horta, amiga, a la maestra Marta Irene, que está por allá, también a la licenciada Briano, a nuestra ex consejera de la Comisión de Derechos Humanos, Marusa, a nuestra consejera y también quien hizo su aporte a este libro, Giselle Mesa Martel, desde luego a los consejeros de este Consejo Electoral, a don Rodolfo Aguilar, a Martín Faz Mora, que está por allá atrás, también un incansable luchador por los derechos humanos, Martín, desde luego a don Sergio Ispuro, desde luego que también está por acá, nuestra encargada de la oficina de Río Verde, Maribel Jasso. Gracias, Maribel, quien viene desde Río Verde y está acompañándonos acá. Bueno, y desde luego a todas, a todos. Muy importante hacer una reflexión. Ya por aquí tomaba algunas notas y hay que recordar lo que ocurría en el siglo XX, como todavía, por ejemplo, en los años 50 en Estados Unidos se decía que las personas negras, las personas ahora afrodescendientes, no eran sujetos de derechos civiles y tuvo que venir una lucha por su reconocimiento encabezada por Martin Luther King. Pensar también que ya en este siglo
hay algunas entidades de nuestro país en donde las personas de la comunidad LGBT no tienen acceso al derecho al matrimonio civil. Pensar que una discusión, que aquí se ha planteado con mucha claridad también del siglo XX, era si las mujeres podían o no votar y ser votadas. En México este derecho se reconoció hasta el año 53. Y hoy discutir también un tema muy actual, que es si las mujeres tienen el derecho o no de decir. Por supuesto que tienen el derecho a decidir las mujeres, y esa también es una discusión que está muy vigente. Esto nos lleva justamente a estas reflexiones y a pensar que los derechos políticos también son derechos humanos. Los derechos políticos, por supuesto que son derechos humanos, y también destacar la valía que tiene este Observatorio de Participación Política de las Mujeres y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que debo recordar algo muy importante que no se nos debe de olvidar a este auditorio, que es un organismo constitucional autónomo, igual que lo es el Banco de México, igual que lo es los organismos de transparencia y por supuesto los organismos de protección y defensa de los derechos humanos. Estos organismos constitucionales autónomos son valiosos, son instituciones que nos hemos dado los mexicanos para la observancia y el respeto de los derechos. Por eso es importante también señalarlo con toda claridad. Cualquier transformación, la tercera, la cuarta o la quinta, debe de tomar como eje rector de su política los derechos humanos. Así lo establece con toda claridad el mandato constitucional que se dio luego de la reforma más importante que ha tenido la Carta Magna, que es la reforma de junio de 2011, que con toda claridad establece y señala que los derechos humanos hoy son el eje rector de la vida política del Estado mexicano. Eso era muy importante destacarlo, por eso es importantísimo tener estos espacios para reiterarlo. Por eso justamente los organismos electorales son entes muy valiosos que debemos preservar y que deben permanecer, por supuesto, lejos de disminuirlos, ser fortalecidos en sus facultades y en sus atribuciones. Y en ese contexto, bueno, pues comentar que este texto muy valioso, muestra un amplio panorama del tema en nuestro Estado, pues abarca reflexiones en torno al reconocimiento, ya lo decíamos, del derecho al voto, como recordar que en San Luis Potosí han sido las mujeres las que han encabezado la lucha por la democracia apuntalándola. Hay que recordar aquellos años 80 y 70, esta imagen de las mujeres desde luego apoyando movimientos sociales y políticos. Recordaremos aquellas mujeres que toman Palacio con las cacerolas. Hay que recordar esos acontecimientos donde las mujeres ahí estaban al pie de la lucha por la democracia en San Luis Potosí. Ver cómo a lo largo de los años se han incorporado acciones afirmativas como las cuotas de género, la presencia de las mujeres en puestos de elección popular, ya señalaban acá las cantidades, pero desde luego sin dejar de lado la violencia que han sufrido de manera sistemática por parte de instituciones del Estado. Y solo por referirme a algunos ensayos, destacar el aporte que hace el Instituto de las Mujeres, que encabeza Erika Velázquez, quien aporta un texto en el que explica la evolución progresiva que han tenido en política pública en materia de derechos humanos las mujeres, que van desde la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, pasando por estas legislaciones federales y locales, hasta los programas operativos que se han implementado con éxito, y también recordar que San Luis Potosí es una de las entidades que tiene decretada una alerta de violencia de género en razón de los feminicidios que se han suscitado y que no han cesado a partir desde que los empezamos a contar acá, 2014 en adelante. En ese contexto también es muy importante destacar la labor que ha realizado el Instituto de las Mujeres. Otro de los textos que llama la atención y que vale mucho la pena es el que, desde luego todos, pero por supuesto hay algunos muy puntuales que destacan, como es el de la magistrada presidenta Yolanda Pedrosa, que expone algunos casos en los que se ha denunciado violencia política por razones de género, en donde ella misma resultó ser víctima, y que es un caso paradigmático a nivel nacional, que incluso también generó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitiera una recomendación. Por supuesto, destacar el texto del maestro Lomelí Rodríguez por parte de este Consejo Estatal Electoral sobre los datos cuantitativos de la presencia de mujeres en el proceso electoral 2017 y 2018, que como ya lo señalaban, casi se logra la paridad total en el Congreso del Estado. Hoy tenemos 13 mujeres en el Congreso y 16 presidentas municipales. Ojalá
que para la próxima elección, para el próximo trienio, contemos con 29 presidentas municipales y 17 diputadas o más, y que desde luego se erradique estas prácticas que antes existían, como bien lo saben, de las llamadas Juanitas. Y bueno, la publicación también de el tema de la Comisión de Derechos Humanos, nuestra consejera Giselle Mesa y la maestra Julia y la maestra Giovanna realizan su aporte en donde comparten las reflexiones de buenas prácticas que ha generado este organismo. No es por presumir, pero sí lo tenemos que presumir, porque lo decían antes, que si lo bueno no se cuenta, no cuenta, ¿no? O algo así. Entonces era importante señalar que en la Comisión de Derechos Humanos hemos respetado esta parte de la paridad. Hoy contamos con 4 visitadurías generales, que son los cargos después de la presidencia de mayor jerarquía, donde hay 2 mujeres y 2 varones. En nuestras oficinas regionales en Tamazunchale y en Río Verde, las titulares son mujeres, nuestra secretaria técnica es mujer y también importante, y aquí aprovecho que están 2 legisladoras, hace unos meses presentamos una iniciativa de ley para que quien me sucede en el cargo en el 2021 sea una mujer. San Luis Potosí solamente ha tenido una mujer, gracias. Esperamos que esta iniciativa prospere. Únicamente ha sido una mujer quien ha encabezado la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí. Yo con esto, desde luego, pues públicamente ya lo he señalado, yo no buscaré ningún tipo de reelección y que en el 2021 sea una mujer quien encabece la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que también se conserve, por supuesto, el tema de la paridad con los visitadores generales y también, por supuesto, con las consejeras que hoy me acompañan en este ejercicio de defensa de los derechos humanos. Y para no extenderme más, me quedo con algo que vi en el video que habla muy puntual. ¿Qué falta y cuáles son los retos que tenemos en México? Primero, no olvidar, me parece que aquí no se ha mencionado, pero es importante también reiterarlo, no olvidar a las mujeres trans. Las mujeres trans también, por supuesto, que tienen que ser incluidas en estos beneficios, en las candidaturas y en aquellos cargos que, aunque no sean de elección popular, también pueden ser de designación. Hay una gran comunidad trans en San Luis Potosí que está exigiendo y haciendo válidos sus derechos. No olvidar también que hay municipios en San Luis Potosí, sobre todo en la zona huasteca, en donde tienen población mayoritariamente indígena y hoy estos municipios no son gobernados ni por varones ni por mujeres indígenas. Es muy importante que las mujeres indígenas participen en las elecciones para que puedan representar a sus pueblos. También muy importante, ya lo decía la maestra Erika, conservar en el Poder Judicial, en la Judicatura, el tema de la paridad, más magistradas, más consejeras de la Judicatura. Y los retos, por supuesto, yo lanzaría esencialmente 3, que en San Luis Potosí, ya lo señalaban, nunca ha sido gobernado por una mujer, vienen elecciones en el futuro, ojalá que las mujeres participen en gran medida como candidatas a la gobernatura. También, por supuesto, un gabinete legal y un gabinete ampliado en donde haya 50% varones y 50% mujeres. Ese es un reto que tenemos y un pendiente. Y por supuesto, ¿por qué no pensar, por qué no soñar que a México por primera vez lo llegue a gobernar una mujer como presidenta de la República? Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por su participación. Les quiero agradecer sinceramente a nuestras comentaristas el haber atendido la invitación a este ejercicio, por compartir tan generosamente sus reflexiones, sus conocimientos. Y me gustaría abrir ahora un espacio de preguntas y respuestas, que sea muy breve por el tiempo que tenemos, pero por supuesto que está abierto el diálogo por si quieren hacerle alguna pregunta a nuestras comentaristas. Es una pregunta, es una felicitación, consejera Denise, por el trabajo que ha realizado. El trabajo que usted realizó fortaleció el observatorio de una manera importantísima con el apoyo de la consejera presidenta. De verdad, en
En nombre de muchas de las mujeres, le damos las gracias, la felicitamos y ánimo. Sé que con el apoyo de ambas se va a lograr muchas cosas en el ámbito político para la mujer. Bueno, muy buenas tardes. Yo me atrevo a tomar el micrófono, felicitándolas, felicitando al licenciado, pero más que nada felicitando a todas las que elaboraron el libro, a la diputada Marta Barajas, al doctor Francisco, por la invitación que me hizo llegar. De veras que estoy muy emocionada, ¿verdad? Yo soy de Tamazunchale, me da mucho orgullo y me siento muy satisfecha que mencionaron el municipio de Tamazunchale. De veras, en verdad, Tamazunchale está compuesto por pues todo su alrededor de personas indígenas, mujeres muy entregadas a la política. Conozco a una persona de Tetlama, ¿verdad? Que es una persona ya grande y está interesada, de veras habla, se emociona y habla en náhuatl y se emociona mucho hablar de su lengua, de su municipio. Entonces, para mí es de gran orgullo, ¿verdad?, que hayan mencionado Tamazunchale y que se les dé la oportunidad a las mujeres, ¿verdad?, que en verdad tenemos, porque me cuento con ellas, capacidad de gobernar ese gran pueblo. Sí, muchas gracias, Dios los bendiga a todos, felicidades a todos ustedes. Buenas tardes a todos y felicidades que tenemos ese tipo de temas. Me gustaría que lo escucharan un público más amplio porque es interesante. Yo nada más quiero recalcar que el machismo sigue y seguirá siendo, si no ponemos nada de nuestra parte, los maestros, en la familia, en la misma familia hacemos discriminación, al niño no lo queremos poner a lavar trastes, que porque es una ocupación de mujer. El niño sí puede salirse a la hora que le dé su gana y la niña no. Vamos a hacer derechos, vamos a darles el derecho que tienen tanto niña como el niño. Desde ahí empezamos y cuida al bebé. Llegamos a la casa, los hijos llegan, avientan la chamarra. A ver, niña, recoge la chamarra de tu hermano. Pues no se vale. El machismo seguirá si no ponemos algo de nuestra parte. Yo soy maestro y me he dado cuenta que las jovencitas son muy inteligentes, muy astutas y muy listas en la secundaria, porque contando los presidentes de grupo son más mujeres que hombres. ¿Dónde se pierde esa inquietud de la mujer a seguir en la, pues es política, ya cuando se mencionan los presidentes de grupos? ¿Dónde se pierde? Se pierde cuando llega el novio, cuando llega el muchacho que no la deja crecer. ¿Por qué? Porque el machismo está presente y seguirá presente inclusive en nuestras mismas autoridades. Vamos a contar los números de dirección, de puestos de dirección. ¿Cuántas mujeres hay? Aquí no hemos tenido ni una gobernadora en San Luis Potosí. Dice el señor de Derechos Humanos que le gustaría que fuera una mujer la presidenta, pero vamos a contabilizar los puestos de dirección popular y hay más hombres que mujeres, y eso va a suceder y sucederá siempre mientras no echemos abajo un poquito. Vamos a bajarle al machismo y somos los culpables, el maestro y la misma familia. Discúlpenme que lo diga, pero así es. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. De parte de mi compañera Sandra Arcos Guillén y de su servidora, la licenciada Julieta Galomo, venimos del pequeño municipio de San Ciro de Acosta, ubicado en la zona media. Muchas gracias por la invitación y yo sí tengo una pregunta, y va para la maestra Dania Paola Rabel Cuevas. San Ciro de Acosta es un pequeño municipio, como antes lo mencioné, tenemos alrededor de 10,000 habitantes.
tenemos nuestra segunda presidente municipal, la maestra Marisa González Serna. Estamos muy orgullosos de que se haya logrado por segunda vez, pero mi pregunta sería, ¿qué actividad o qué acción no podemos dejar de realizar para que siga la evolución de la participación de las mujeres en la política? Porque hay lideresas naturales, pero ¿qué podemos hacer para realzar, para que siga esta evolución? Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Aplaudo de verdad y reconozco, Denise, Laura, ese empoderamiento que ustedes han tenido en San Luis Potosí, esta oportunidad que nos dan de expresarnos y de estar con ustedes, y que nuestro partido, que yo milito en un partido político, el Revolucionario Institucional, nos han dado la oportunidad a través de Marusa Baldazo de tener una participación muy importante ahí. Y me siento muy orgullosa de ser mujer, me siento orgullosa después de más de 32 hombres que fueron alcaldes del municipio de Aquismón, haber sido yo la primer presidenta municipal en la historia de mi pueblo. Y cada vez que las escucho, cada vez que escucho a mujeres como ustedes que hoy están aquí, como muchas de ustedes que seguramente lo han vivido, yo viví en carne propia esa violencia política, verbal, física, y el señalarme en mi pueblo machista, el señalarme que una mujer no podía gobernar el municipio de Aquismón, lo logré yo, y yo sé que muchas mujeres que hoy están aquí, que pertenecen y viven en un municipio, pueden lograrlo. Si yo pude, si yo lo enfrenté, si yo lo logré, yo sé que muchas mujeres que hoy están aquí tienen la misma capacidad o más para poder gobernar un pueblo como de nuestro estado de San Luis Potosí. Reconozco públicamente, de verdad, de todo corazón, el granito de arena que están aportando en San Luis Potosí para que nuestro municipio, para que nuestro estado y nuestras mujeres potosinas se aventuren, sean valientes, se propongan a soñar y a soñar en grande. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad de participar y ese liderazgo que siempre han demostrado con este gran instituto. Muchísimas gracias a todas. Buenas tardes a todas y todos. Felicito a los organizadores por este evento. Me llevo muchas cosas que definitivamente hay mucho que hacer. Milito en un partido y tuve la oportunidad de ser candidata por un distrito indígena. Y uno de las cuestiones que pongo sobre la mesa es ¿qué se está haciendo para que realmente haya participación efectiva de los pueblos indígenas en San Luis Potosí? Desde el ámbito legislativo y desde el ámbito de empoderamiento económico. Creo que hay muchos líderes, hombres y mujeres indígenas que tienen la posibilidad de participar, pero hay un obstáculo bien fundamental que es precisamente el ámbito económico. Y pues bueno, yo creo que nos sumamos desde el ámbito legislativo. ¿Para qué? Para que también se pueda visibilizar los distritos locales indígenas, que es yo creo que la parte más sustantiva o efectiva en el que pueden participar nuestros pueblos y comunidades indígenas de San Luis Potosí, que tenemos 3 reconocidos, y nuestros pueblos migrantes. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera agradecer mucho a todas las integrantes del Observatorio de Participación Política que han sido aliadas en este proceso que todas las mujeres aquí en San Luis Potosí hemos ido avanzando desde los ámbitos que a cada quien le competen. A Erika y a Denise, gracias por la invitación y por hacer posible todo esto, porque las voces de todas las mujeres que desde el activismo, desde la función pública y desde cualquier espacio han aportado,
no se habían escuchado y no se habían plasmado en un solo documento, y me parece algo que es totalmente valioso y pues que son grandes aliadas en todo esto. En cuanto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su representante, me parece muy curioso el discurso en donde menciona la parte de gabinetes paritarios, ya que se buscó a la comisión para respaldar los trabajos que llevamos a cabo desde la asociación civil que presido, y pues nunca tuvimos una respuesta para una reunión. Sin embargo, ya es una realidad, y en cuanto empiecen a haber mujeres en los gabinetes, seguramente también empezará a haber violencia política como una respuesta del patriarcado, por lo cual solamente pues señalarlo, y que ojalá que la Comisión Estatal de Derechos Humanos esté muy al pendiente de ese proceso para que no tengamos que seguir padeciendo ese tipo de situaciones. Gracias. Hola, mi pregunta es hacia los 4 panelistas que hoy nos acompañan, y es, ¿qué necesitamos para que nuestro país logre tener una presidenta de la República, teniendo como referente que ni siquiera un país primermundista como Estados Unidos lo logró? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Giselle Mesa. Y bueno, sí, efectivamente soy consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por segunda ocasión. Y a mí, bueno, aparte de hablar por el organismo autónomo, que agradezco la distinción, maestra Denise, que ha sido una gran aliada, también Jorge Andrés, pero también estoy trabajando, prestando consultoría en el Congreso del Estado, y me tocó armar la iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario de Acción Nacional de Paridad en Todo. Fue muy enriquecedor conocer y reconocer las posturas de todas las legisladoras, que si bien lo impulsa Acción Nacional, pero fue una participación de mujeres para mujeres. Desde allí, desde la reforma constitucional hacia el Poder Ejecutivo, desde la reforma constitucional hacia el Poder Judicial, desde sus leyes orgánicas, para poder transversalizar la paridad, creo que ahora vienen retos muy importantes. Y vienen retos muy importantes, y la pregunta va hacia la maestra Tania: ¿cómo podemos hacer, cómo podemos lograr, cómo podemos seguir rompiendo estructuras desde una actitud sororal de todas las que estamos aquí? ¿Cómo podernos seguir cohesionando para poder seguir rompiendo y no pidiendo permiso, porque no venimos a pedirles algún encargo? Venimos a exigir la toma de decisiones desde una igualdad paritaria, porque habitamos 50-50 en este planeta. Entonces, ¿cómo seguir entre hombres y mujeres, seguir construyendo la igualdad sustantiva para lograr no solamente en un hermoso texto constitucional o orgánico legal, y poder seguirlo materializando y poder seguir avanzando? Mi pregunta va para el licenciado Jorge Andrés. Hace un momento usted comentó de los feminicidios. ¿Qué recomendación da? Sabemos que el miedo es paralizante y que si existen feminicidios es para intimidar a la mujer en que participe políticamente. ¿Qué leyes o qué recomendaciones o qué estrategias ha hecho el Instituto de Derechos Humanos para que sienta que la mujer, o más bien para que haga que la mujer se empodere, ¿no? y que no la frenen desde ese aspecto, desde los asesinatos? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra Valdés, soy diputada del Congreso del Estado. Pues más que nada agradecer la invitación a unas grandes compañeras como lo son Erika, como lo son Denise, como lo ha sido la directora de este instituto, y más que nada reafirmar todo lo que se ha dicho aquí. Yo soy una de las personas que está en el top 10 de la violencia en estos momentos. He sido violentada en todos los sentidos. Creo que
hasta he perdido la cuenta de todos los mensajes de odio que he recibido hacia mi persona, pero creo que más que nada tenemos que seguir en este proceso. Siempre lo he dicho, se habla mucho de la igualdad, pero nada más es de palabra, porque de hechos todavía seguimos luchando por esa igualdad, ¿no? Y creo que todas las mujeres que estamos aquí, he trabajado durante un año con todas, hablando de esta igualdad, hablando de todos los retos que tenemos. Hemos logrado mucho porque a final de cuentas este año se han metido iniciativas muy fuertes a favor de la mujer, y esto nos está dando ese empoderamiento que nos hacía falta, pero sí hace falta mucho. Yo creo que sí necesitamos que en la toma de decisiones, en los 3 poderes haya mujeres. ¿Por qué? Porque así no vamos a seguir siendo asesinadas ni violentadas, porque las mujeres no van a ser omisas a todo esto que nos ha estado sucediendo, ¿no? Entonces, pues nada más agradecer todo el acompañamiento que he tenido de estas grandes mujeres, y pues que sigamos en esta lucha. Gracias. Bueno, yo solo como para puntualizar que hoy vemos muchos hombres y muchas mujeres en este lugar, y también reiterar que la verdadera construcción de la igualdad no la podemos hacer solas. Es necesario que se involucren, pero también, sobre todo, romper estos estereotipos y decirles que este camino de la sororidad es complicado. Lo hemos vivido de manera directa o indirecta, pero también decirles que pues ese es un reto que asumimos muchas, y que no por esa situación de señalamiento vamos a dejar. Yo creo que es importante decirles que las que llegamos para estar en el ámbito público difícilmente nos estaremos en el ámbito privado, y eso porque tenemos un compromiso con todas aquellas que no tienen voz, no tienen voto, y que ven en nosotras la oportunidad histórica de poder hacer estos logros. Y yo sí creo que la publicación de este libro, felicitar a Laura y a Denise, sobre todo por este trabajo que hicieron, es de alguna manera la visibilización de muchos esfuerzos, de años de trabajo de todos los partidos y de sociedad civil. Y creo que hoy estamos en ese camino de construir espacios de solidaridad y de sororidad, porque hemos entendido que es la única forma. No más mujeres atacando a otras, con más hombres sumándose a los proyectos que necesitamos implementar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues felicitar a la licenciada Erika Velázquez, a Dania, a Denise, que con sus excelentes palabras nos han dado un amplio panorama de lo que es el libro. Sin embargo, yo tengo una pregunta en especial para las 3 ponentes, y es acerca de, bueno, vemos cómo este año se cumplió el Año de la Paz. Sin embargo, no podemos festejar el Año de la Paz porque hay mucha delincuencia hacia la mujer, feminicidios que han alcanzado altas cifras, y sin embargo han trascendido. México ha trascendido como país que tiene altos índices de homicidios, pero hay una pregunta concreta en la cual me quiero preguntarles acerca de las mujeres jóvenes. ¿Y qué es esto? Hemos visto que muchas mujeres han llegado a los puestos de representación popular y que, sin embargo, no se han querido bajar para otorgar lugares de puestos populares a las mujeres jóvenes o a los jóvenes, y creo que eso se ha visto coartado porque las mismas mujeres se supone que debemos de empoderar a otras mujeres. Sin embargo, esas mujeres que en ocasiones se tienen que empoderar a las siguientes, las empiezan a coartar. Mi pregunta concreta es acerca de qué acciones se deben tomar para que una misma mujer en el ámbito de la política no coarte a otra mujer que a lo mejor en ocasiones la mujer que ya está en política no quiere bajarse de ese puesto para dárselo a la otra mujer,
y que también por eso muchos hombres y varones dicen que en realidad la mujer es la que misma, que cuarta, que no nos deja subir o ascender. También, bueno, se dice mucho que también otra cosa acerca de la cultura en cuanto a las mujeres que son estudiantes, que se dice que la economía, es imposible que el progreso económico no engendre un progreso intelectual y un progreso moral y a la vez un progreso político. También acciones concretas en cuanto a que nuestro progreso económico, en cuanto al rezago que ha habido ahorita actualmente en México y que ha perjudicado pues en todo el ámbito a distintas instituciones que van enfocadas a la protección de la mujer. Bueno, muchas gracias. Voy a intentar resumir las preguntas para que pueda ser un ejercicio un poco más dinámico. Respecto a las preguntas dirigidas de manera particular a la consejera Dania, respecto a qué se debería de hacer para que una mujer llegara a ser presidenta de la República, la pregunta que hizo la maestra Giselle respecto a romper estas estructuras patriarcales, así como del municipio de San Ciro de Acosta, respecto a los retos para seguir empoderando a las mujeres, que creo que van en el mismo sentido, le rogaría, por favor, maestra, que nos diera su respuesta. No puedo evitar hacer algunos comentarios respecto a algunas otras participaciones que hubo. Primero, decía el licenciado Jorge Andrés que los derechos políticos también son derechos humanos. Coincido plenamente con eso, pero además hay que hacer énfasis en algo. Los derechos políticos son derechos humanos de potencialización que nos sirven para visibilizar las condiciones en las que están otras personas. Son bien importantes para que entonces se puedan ejercer otros derechos humanos. Es importante que lleguen las mujeres, las personas indígenas a los cargos públicos y ejerzan sus derechos políticos, porque van a llegar y van a visibilizar las condiciones en las que se encuentran estos grupos históricamente discriminados y van a favorecer el ejercicio de otros derechos humanos que hasta ese momento se tenían vulnerados. Entonces, por eso la importancia. También hay que hacer mucha énfasis en que los derechos humanos no se someten a consulta. Dice Ferrajoli que en una democracia sana debe haber un mínimo irreductible de derechos, y esos son los derechos humanos. Solamente una democracia puede avanzar si hay un mínimo de derechos humanos que siempre se respetan. Los derechos humanos jamás deben de estar a consulta, eso no está a discusión por la mayoría. Siempre se tienen que respetar los derechos de todas las personas. Y partamos de la dignidad de todas las personas. Quiero destacar también la participación que tuvo el maestro. La verdad es que tocó un punto desde mi punto de vista medular, que es que la igualdad tiene que llegar a las casas, tiene que llegar, dice Marta Lamas, la democracia debe llegar ya a las casas. Eso es importantísimo porque en la medida en que la igualdad nos las enseñen desde el seno de nuestras familias, la vamos a reproducir, la vamos a normalizar, la vamos a ver como algo cotidiano. También cuando llegue la democracia a lo doméstico, pues ya no van a existir estas dobles o triples jornadas laborales, porque lo que va a ocurrir es que las personas integrantes de una familia van a compartir las obligaciones y las responsabilidades y no se va a pensar que solamente algo recae en los hombros, por ejemplo, de las mujeres, y entonces eso propicia a que las mujeres incursionen en el ámbito laboral, pero que después tengan que llegar a hacer otra jornada laboral en su casa porque se piensa que son las únicas que tienen la obligación de los cuidados domésticos, de los cuidados de los hijos, de las hijas y de las personas mayores. Entonces es algo importantísimo para que logremos un día la igualdad sustantiva que estamos buscando. Respecto a la pregunta que me hacen del municipio de San Ciro de Acosta, ¿qué podemos hacer para que desde estos cargos, teniendo una presidenta municipal, se puedan potencializar los derechos de las mujeres? Creo que la palabra clave, ya la han mencionado en algunas participaciones, es sororidad. Tenemos que apoyarnos entre nosotras,
Tenemos, desde que estamos en un cargo público, propiciar que otras mujeres lleguen, hacer acciones para que las que vienen detrás de nosotras no pasen exactamente lo mismo que nosotros sufrimos, no tengan que pasar los mismos obstáculos para llegar hasta esos cargos públicos. Algo que yo he escuchado y que me llega a molestar mucho, y lo he escuchado con frecuencia, es que hay algunas mujeres que dicen, es que yo me acostumbro mucho mejor a trabajar con hombres, yo prefiero trabajar con hombres. La verdad es que eso me resulta incongruente cuando estamos nosotras pugnando por la igualdad, porque las mujeres lleguen a los cargos públicos, porque estén en cargos de toma de decisión. Creo que eso nada más está reproduciendo un prejuicio sobre las mujeres que a lo mejor que son conflictivas o lo que sea, eso es un prejuicio. Las mujeres y los hombres tenemos diferentes habilidades, diferentes caracteres y eso no está definido por el género. Entonces, eso creo que lo que deberíamos de hacer, ser congruentes con nuestros discursos. La violencia política contra las mujeres por razón de género también la pueden ejercer mujeres, no es un tema que nada más sea privativo de los hombres, también la pueden ejercer mujeres, pero si somos un poco consistentes con lo que estamos pregonando y con que queremos erradicar y que no pasen otras mujeres lo mismo que nosotras sufrimos para llegar a un cargo público, pues debemos hacer todo lo posible por evitar actos de violencia política en contra de otras mujeres. La violencia política contra las mujeres tiene diversas manifestaciones, no estamos hablando nada más de ataques contra la integridad física, patrimonial o algo que sea mucho más tangible. Hay violencia simbólica, por ejemplo, y entonces, como crecimos en una cultura patriarcal, a veces la normalizamos y no nos damos cuenta que la estamos ejerciendo. Ese tipo de micromachismos, por ejemplo, tenemos que evitarlos, tenemos que concientizarnos de que existe para dejar de reproducirlo. Creo que esas cosas podemos hacer para propiciar que más mujeres lleguen a los cargos públicos y puedan ejercer sus derechos. ¿Qué necesitamos para que en un país como el que vivimos tengamos una presidenta de la República? Primero, que postulen a las mujeres. Estamos viendo de entrada que hay una gran reticencia para postular a las mujeres en el ámbito ejecutivo, incluso para las gubernaturas. Los partidos políticos no las están postulando. Tenemos que tomar medidas para que se postulen a las mujeres. Creo que a partir de la reforma constitucional que establece la paridad en todo, debemos de pensar si se tiene que establecer también la paridad en las postulaciones para las gubernaturas. Ciertamente son cargos unitarios, son cargos en donde no estamos acostumbrados nosotros a ver eso, pero podemos pensar algunas formas como las presidencias municipales, en donde a lo mejor desde el INE se pueda revisar a nivel central si van a renovarse, por ejemplo, para 2021, 15 gubernaturas, que de esas 15 gubernaturas los partidos políticos postulen al menos a 6, 7 mujeres para las gubernaturas y que se revise todas las postulaciones que han hecho en lo que se va a renovar. Creo que algo así podríamos pensar, porque si nos esperamos a que haya esa buena voluntad, pues vamos a esperar sentadas muchos años, como lo hicimos cuando estuvimos esperando para que después del reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser votadas, estuvieran incursionando cada vez más y en igualdad de condiciones en los ámbitos políticos. Entonces, podemos pensar en ese tipo de cosas. Creo que el principio de paridad de género ayuda mucho a visibilizar a las mujeres y a que normalicemos la presencia de las mujeres en los cargos públicos y nos demos cuenta que hay mujeres muy capaces para desempeñar esos puestos, pero sobre todo que nos demos cuenta que no es una cuestión de género. Igual que como ocurren con los hombres, puede haber hombres muy buenos para la política y puede haber hombres muy malos. Lo mismo ocurre con las mujeres, pero tenemos que empezar a hacer ordinaria la presencia de las mujeres en los cargos públicos y creo que en esa medida también la gente va a ser más factible que vote por una mujer para la presidencia de la República. ¿Cómo podemos seguir rompiendo estas estructuras? Yo creo que haciendo nuestra chamba desde donde nos compete. Por ejemplo, en el caso de las autoridades electorales, evitando que haya simulaciones, porque en los discursos políticos, en las campañas, todos los partidos políticos, todos los candidatos están bien comprometidos con los derechos de las mujeres y todos dicen van a ser prioridad cuando nosotros lleguemos a los cargos públicos, pero ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Bueno, casos como el de Chiapas, en donde después de las elecciones un montón de mujeres van al OPLE a renunciar cuando les podía tocar un lugar por la vía de representación proporcional y cuando se les preguntaba a las mujeres por qué estaban renunciando decían, es que en mi partido político me dijeron que me tocaba venir a renunciar porque también me habían postulado
postulado por vía de mayoría relativa y no gané, y las engañaban, no les decían que les podía corresponder un lugar por la vía de representación proporcional. ¿Y qué era lo que estaba propiciando, por ejemplo, un partido político que hizo que todas las mujeres de su planilla renunciaran? Pues seguramente pensó, como nada más me toca un lugar por la vía de representación proporcional y la lista está encabezada por mujeres, ese lugar le va a tocar a una mujer, hay que hacerla que renuncie. Pero si queda la del tercer lugar y la del quinto lugar, pues entonces como ya hay criterios de las autoridades de que se tiene que respetar el género, le va a tocar a la que esté en el tercer lugar o en el quinto lugar, hagamos que todas renuncien. Hicieron que todas renunciaran y pensaron que con eso iban a forzar a la autoridad electoral a que le diera el lugar a un hombre. ¿Qué fue lo que hicimos? Atrajimos el asunto, establecimos un criterio general y dijimos, a ver, un lugar que es ganado por una mujer tiene que ser forzosamente ocupado por una mujer. Y si un partido político no tiene mujeres, pues mala tarde para ese partido político porque va a perder su lugar y se le va a pasar a otro partido que sí tenga mujeres para que ocupen ese cargo público. Lo que quiero decir con esto es que intentos de simulación va a seguir habiendo, entonces cada uno desde nuestro ámbito de atribuciones tenemos que hacernos responsables de que esto se vuelva una realidad. Los partidos políticos también tienen muchísima responsabilidad en esto. Lo que pasó en Oaxaca cuando se toma una acción afirmativa a favor de las personas trans y resulta que postulan a señores que evidentemente no eran mujeres trans y tratan de tergiversar una acción afirmativa y con esto ni se beneficia a las mujeres trans, ni se beneficia a las mujeres cisgénero y ahí están los señores usurpando los lugares que no les corresponde, pero hay una responsabilidad ahí de los partidos políticos que hicieron esas postulaciones sabiendo que esos señores no eran mujeres trans. Entonces, se tienen que tomar estas cartas en todos los ámbitos, todos los sujetos obligados debemos de hacernos corresponsables para que sea una realidad la igualdad sustantiva. Gracias. Bien, presidente, le cedo el uso de la voz para la respuesta a las preguntas. Sí, gracias. Bien, pues primero referirme, en efecto, siempre que se recibe una crítica hay que asumirla y desde luego no solo asumirla, sino también corregirla. Entonces, asumir el compromiso público que vamos a, desde luego en 2020, a estar muy pendientes de que se cumpla en gabinete legal empleado esta paridad, pero no solo en el gobierno del estado, sino también en los municipios. Paridad en todo, entonces asumimos ese compromiso y reiterar la disculpa si hubiera alguna falta de comunicación de nuestra parte, pero también refrendar el compromiso de hacerlo de manera muy puntual. Gracias por el comentario. Por otro lado, la pregunta específica sobre el tema de feminicidios, recordar que la declaratoria de alerta de violencia de género en San Luis Potosí se da a partir de un informe especial que presenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos, siendo el primer organismo constitucional autónomo en el país de ser organismo solicitante, desde luego también con el impulso de la sociedad civil organizada. Y a partir de ahí, después de la solicitud, bueno, vino la declaratoria y hoy la Comisión de Derechos Humanos participa en esta mesa que encabeza la Secretaría General de Gobierno, en donde está por supuesto también el Instituto de la Mujer, en realizar la vigilancia de las acciones que le corresponden, no hay que olvidarlo, al Estado y a los municipios de manera coordinada. Recientemente, hace algunos meses, presentamos un informe especial en seguimiento a esta declaratoria de alerta de violencia de género, en donde la Comisión de Derechos Humanos evidenció de manera muy precisa cuáles han sido las fallas que ha tenido, sobre todo en la coordinación entre el Estado y los municipios, en donde hay temas muy sensibles, como es el tema de la prevención, de las medidas de seguridad, en donde advertimos que no ha habido una eficiente coordinación entre el Estado y los municipios, y también señalamos el área de oportunidad para la Fiscalía General del Estado, en donde de estas averiguaciones y o carpetas de investigación que generaron el informe especial, como a una gran mayoría de estas carpetas no han sido todavía determinadas, siendo estas las que generaron precisamente el informe especial que derivó posteriormente la alerta de violencia de género para estos 6 municipios, y estamos justo por presentar en unos meses más una solicitud para ampliar la alerta a la zona media, específicamente Río Verde y Ciudad Fernández, por el incremento notable de los feminicidios en aquella región del estado. Seguimos trabajando en ese tema muy en especial. Y finalmente, pues hacer un comentario a lo que también señalaba la maestra Bernarda. En efecto, muy importante que en las próximas elecciones, en municipios donde hay alta presencia de pueblos y comunidades indígenas, verificar, desde luego desde estos organismos electorales, que también la representación de
personas indígenas, también desde luego mujeres, sean incorporadas a las candidaturas para las alcaldías, para las regidurías, sindicaturas y por supuesto también para los cargos de Diputación Federal que también estarán en juego en el 2021. Es cuanto, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Solamente quedaría pendiente la pregunta respecto a las acciones que se deberían llevar a cabo para promover que las mujeres jóvenes participen en la política. No sé si alguno de nuestros panelistas. Gracias, maestra. Muchas gracias. De manera muy breve, también para responder de que qué podemos hacer para que se garantice el avance de las mujeres en la política, bien fácil, se los prometo, ya no me tardo, nada más erradicar el machismo. Punto. De ahí partimos. En cuanto al tema que preguntaba la maestra Denise de la participación de las mujeres jóvenes y también de las mujeres indígenas, bueno, desde luego en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres estamos a la orden, independientemente de que cada partido político tiene sus redes de jóvenes y también las redes que impulsan a las mujeres indígenas, aquí estamos a la orden. Y finalmente alguien comentó el tema de los presupuestos para las instituciones enfocadas a la protección de los derechos de las mujeres, que si bien ha habido algunas amenazas, es cierto, ha habido algunas amenazas, pero lo cierto es que las alianzas han sido más fuertes. Muchas gracias. Gracias. La lucha por los derechos femeninos tiene una larga data. Es tan antigua como la desigualdad a la que se opone. Y vista hacia el futuro, sabemos que aún queda mucho por hacer. De ahí la importancia de generar espacios de reflexión y debate acerca de un problema real y grave que se ha desplegado en el tiempo y cuya solución, así lo creo, se asienta en la voluntad y capacidad humana de gestar cambios profundos en su propia cultura, cambios en los modelos educativos, pero sobre todo cambios en las actitudes y en las mentalidades. Un Estado que se preocupa por sus mujeres es un Estado destinado al progreso. El mundo estará siempre incompleto y será un mundo sórdido y estéril si en él no participamos con toda plenitud e igualdad las mujeres. Las mujeres siempre nos hemos alzado, lo hacemos hoy y lo seguiremos haciendo hasta que se nos reconozca e incluya plenamente. Mi reconocimiento y agradecimiento a nuestras invitadas, en especial a los miembros del Observatorio de Participación Política, por hacer posible este proyecto. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y nos prestaron su atención. Y antes de concluir, me gustaría entregar un pequeño reconocimiento y un obsequio a nuestras y a nuestras invitadas. Y agradeciendo la presencia y la participación de las personas comentaristas de este libro y sobre todo la presencia y la paciencia de todas y de todos ustedes, les invitamos para que se hagan con un ejemplar de la publicación Logros y Desafíos de la Igualdad Sustantiva, un enfoque multidisciplinario que estará a su disposición en la zona de la entrada de esta institución. Les agradecemos y les deseamos que tengan un excelente día. Buenas tardes.